¿Quién más ingresó por aquí? Mauricio, José. Buen día, Luis Carlos y chicos. Luis, buenos días. Buenos días a Buenos todos. días. Buenos días. Bueno, Daniel, cuando quiera arrancamos. Ok, listos. Entonces, pues el día de hoy, pues me presento, mi nombre es Daniel y pues voy a foguearme en lo que es la conferencia número 16, conferencia número 15 de la fase A, ego, personalidad y esencia. Listo. Entonces, este objetivo es aprender a diferenciar cuándo se manifiesta la personalidad, el ego y la esencia y comprender qué es cada uno y cómo podemos observarlos y eliminar lo que es tanto la personalidad como lo que es el ego. Listos. Entonces existen tres tipos de actos. El acto del ego, que es recurrente, que cada existencia siempre se repite lo mismo, donde si yo de pronto le causé algún daño físico o verbal a alguna persona, tuve algún pleito con algún conocido en alguna existencia pasada, en esta existencia tendré que volver a repetir la misma situación. De pronto ya no llegué a lo verbal, sino pase algo más fuerte, a los golpes, o inclusivemente puede que hasta le termine causándole un daño más allá de la muerte. Entonces, uno se da cuenta que cada vez que los defectos se van manifestando en cada existencia, van cogiendo más fuerza y se van poniendo más pesados y van generando más dolor y terminan causando más consecuencias más graves. Entonces, estos actos del ego se pueden manifestar en cualquier tipo de situación. Entonces, si no estamos en autoobservación, en un momento de ira, este efecto puede tomar posesión de la máquina humana y puede desencadenar en procesos de pleitos, de groserías o de simplemente a los puños y pues terminar en una pelea algo grave. O de pronto en un estado de tristeza, de depresión o inclusivamente también en un proceso de drogas. Uno, por simplemente haberlo probado, le queda ese gusto, ese placer, ese deseo de cómo se siente ese estado de relajación o ese estado de psicodelia que uno tiene en esos momentos, que uno se siente de pronto muy, muy ancestral o muy místico, se siente muy, muy llevado por ese vicio, por esa sustancia que tiene en ese momento. Entonces ahí uno se da cuenta que está siendo dominado por un defecto psicológico, por lo que llaman también pecados capitales o demonios de sed o diablos, o tiene muchísimos nombres y pues acá lo conocemos como el yo psicológico, que son nuestras maneras diferentes de ser. Todo el tiempo somos diferentes seres en diferentes momentos, entonces en un momento tenemos ira, en otro momento tenemos alegría, en otro momento tenemos ansiedad, en otro momento tenemos esa preocupación, después tenemos ese deseo o esa ansia de querer fumar o de querer tomar o de querer, no sé, ir a tener sexo con alguna mujer o con cualquier varón. Entonces nunca tenemos ese control de nuestras emociones, nuestro pensamiento, de nuestras sensaciones instintivas, sino que simplemente el control lo tienen totalmente pues los defectos psicológicos cuando no estamos en autoobservación, como les comento. Entonces estos actos pues siempre se van a repetir, ya están escritos en nuestro destino y la única manera de poder de pronto eliminar esas escenas que se van a repetir, hay que eliminar es el actor. Y eso pues simplemente se va a poder lograr por medio de lo que es la muerte psicológica, la autoobservación o el recuerdo de sí, viendo qué se me manifiesta en cada momento, porque pues no tenemos el control de lo que nos sucede externamente de nuestras situaciones, simplemente tenemos el control de nuestro mundo interior y solamente se va a poder dar este control si estamos en autoobservación. Tenemos otro acto que son los accidentes y eso también se da también por los defectos psicológicos cuando también estamos dormidos y no estamos en autoobservación. Entonces, un ejemplo, una persona de pronto que esté pasando a la calle y simplemente no se da cuenta que el semáforo está en rojo y el de los carros está en verde, y pasa y lo atropella un carro, o lo atropella una moto, o lo atropella una cicla, cualquier cosa. En ese caso, ahí se creó otra recurrencia, que es un accidente. Entonces, por la persona ir dormida, por no ir en autoobservación, por no estar pendiente de lo que está haciendo, pues sufrió un accidente. Igual también se puede ver en un accidente de cocina.
uno de pronto esté cocinando, no sé, cualquier cosa, y se le olvidó que dejó una olla en cierta temperatura y se fue y se puso a echar chisme por allá con el jefe o con el compañero, y media hora después acordó que tenía que apagarle a la estufa, entonces ahí se le quemó y se le explotó la olla, entonces ahí se creó otro accidente y se creó otra recurrencia por estar dormido, por no darse cuenta que tiene que estar en autoobservación y que tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. Simplemente, si estamos caminando hacia el trabajo, pues estamos caminando hacia el trabajo, concentrados, sintiendo el corazón y mirando qué defectos se nos van a manifestar y qué defectos nos duermen para que de pronto no lleguemos a crear más recurrencias. Y tenemos también lo que son los actos conscientes, que son estos actos donde la conciencia todo el tiempo simplemente, o bueno, solamente se va a manifestar si estamos en autoobservación. Entonces ya no de pronto vamos a reaccionar de una manera tan brusca hacia alguien, ya no de pronto le vayamos a gritar o ya no le vamos a responder o alzar la voz o a manotear, porque si estamos en autoobservación, la conciencia va a observar qué efecto se va a manifestar, qué efecto mira mal, qué efecto siente desagrado por la otra persona o qué efecto se siente nervioso, eh, o cualquier tipo de manifestación que uno va viendo de a poco, porque pues obviamente al inicio uno no ve casi muchas cosas, uno ve de a poquito, pero pues por poco a poco uno va viendo y se va conociendo a sí mismo y va conociendo cómo actúan los defectos, cómo piensan, cómo sienten, qué planean, qué quieren, por qué lo hacen, y poco a poco esa conciencia va a irnos a ayudar, nos va a ayudar a poder estar en paz, en tranquilidad, en todo momento, sea lo que sea que estemos viviendo, sea algo grave, sea algo alegre. Simplemente tenemos que estar es en autoobservación, estar simplemente en vigilia, viendo qué efecto se va a manifestar en cualquier centro o en cualquier tensión, espasmos, escalofríos, enrojecimiento, cualquier cosa que uno sienta que lo saque de su estado de tranquilidad, de paz, pues todo eso tiene que morir. ¿Listos? Entonces, ¿qué es el ego? Como les comentaba, son defectos psicológicos, los demonios, los diablos, las tinieblas, pues al final de cuentas tiene muchos nombres, pero pues aquí lo llamamos como los yoes, ¿no? Entonces está el yo de la ira, el yo depresivo, el yo de la ansiedad, el yo coqueto, el yo conquistador, el yo que mira mal. Entonces tenemos muchísimos defectos psicológicos y pues estos defectos psicológicos pues los hemos creado a partir de la fornicación, cuando de pronto tuvimos una masturbación o cuando llegamos a la eyaculación o al orgasmo en el caso de la mujer. Entonces en ese caso lo que va a suceder es que esa energía, como es creadora, si no se crea algo superior, termina creando algo inferior. Y en este caso va a crear lo que son defectos psicológicos o ego o todos los pecados capitales que conocemos: envidia, ira, gula, orgullo, codicia. ¿Y cómo se da esto? Cuando nosotros botamos nuestra energía sexual, se contamina con el ambiente de las demás personas, con la psicología tan pesada que tiene este mundo, porque sabemos que todos los seres humanos tenemos esta psicología tan pesada, se manifiesta, la manifestamos en todo el tiempo, esta psicología nos tiene en dominio total, somos manipulables. Entonces, esta energía está en todo el mundo. Y cuando nosotros botamos esta energía sexual de nosotros, que es pura, se mezcla esa energía con el ambiente del planeta, con la de los demás seres que están alrededor de donde estamos nosotros, y se contamina toda esa energía y se absorbe toda esa negatividad de los defectos psicológicos de los demás. Y nosotros lo que hacemos es que absorbemos nuevamente esa energía. Cuando se absorbe esa energía nuevamente, entonces cogemos todo y recogemos toda esa suciedad, toda esa degeneración y todos esos defectos psicológicos ahora quedan en nosotros. Entonces, un caso de pronto, si alguien no tenía tan fuerte la ira, ahora por botar tanto su energía, sufre bastante ira o sufre bastante depresión. O en estos momentos, pues nos damos de cuenta que pues ya algunos de nosotros los jóvenes, pues ya la depresión está muy
muy alta, ya la gente ni siquiera le ve sentido a la vida, ya se quiere suicidar rápidamente, se quiere acabar con la vida porque están cansados de ni siquiera saber para qué nacieron. Entonces es por eso, porque botan tanto su energía que ya no tienen un valor en ellos mismos y recogen simplemente todo ese dolor y sufrimiento de las demás personas y se lo generan a ellos mismos. Entonces ellos ya sienten ahora fastidio por la vida, entonces ahora caen en la drogadicción, en el alcohol, porque creen que eso es lo que les va a generar algo de felicidad y placer, pero inclusive eso lo consume más y tarde o temprano pues lo va a acabar y lo va a dejar en un estado muy deplorable. ¿Listos? Entonces también se crean cuando no se trabajan las impresiones y pues todo el tiempo tenemos impresiones de todo, ¿no? Entonces si estamos por aquí pasando de pronto por un bar o tenemos que pasar de pronto por un lugar donde haya, no sé, una fiesta, eh, uno escucha de pronto una canción y ya con escuchar esa canción entra por el sentido del oído. Entonces escuchamos algo y nos llamó la atención el cierto sonido que tenía la canción o cierta vocal o cómo cantaba la mujer o cómo cantaba el hombre. Entonces eso ya nos quedó una impresión de que nos generó un agrado y nos gustó. Y ahora vamos y lo buscamos en el celular, cómo se llamaba, quién era el artista, tan. Y empezamos entonces ahora a seguir el artista y bueno, ahí se empiezan a crear más impresiones. El artista o la artista es muy bonita, tiene videos muy lujuriosos, entonces nos gusta más porque ahora antes entra por la vista también. Y empezamos a crearnos todo lo que estamos viendo por todos nuestros sentidos. Y ahora queremos entonces imaginar si estuviéramos en ese concierto y lo que haríamos y muchas cosas que se dan simplemente por una impresión. Todo entró por el oído en este caso y ahora entró por la vista y ahora yo quiero entonces conocer al artista y así. Entonces todo esto se va creando porque no trabajamos estas impresiones que tenemos. Entonces también una impresión de una aplicación nueva que se cree. Un ejemplo, no sé, que crearon una aplicación para vender o para diseñar productos, para diseñar publicidad. Si de pronto no trabajamos esas impresiones de que esa aplicación tiene muchas cosas y que, uy, mira acá, eso tiene ciertos colores, puedo hacer todo esto y esto y esto. Entonces uno ya le coge como un agrado, un gusto a algo y eso ahora le queda en la mente, entonces uno ahora vive pensando en qué voy a hacer, vive emocionándose todo el tiempo porque voy a hacer esto en estos momentos y entonces ahí ya uno se da cuenta que creó algo a partir de impresiones y ya está, este efecto psicológico pues ya está en uno, en ese momento ya lo creó y la única manera de no crear esas impresiones y de no crear más defectos psicológicos es con la muerte en marcha, estar en autoobservación. Entonces, cuando yo de pronto veo un video, no sé, así por equivocación o simplemente porque quise ver el video, entonces tengo que estar autoobservando qué es lo que me agrada de ese video, qué es lo que siento cuando estoy viendo ese video. No sé, alguna tensión, me siento nervioso, ansioso, alegre, me genera esa euforia de querer estar en ese lugar. Entonces todo eso pues lo voy a observar, lo voy a eliminar, ese pensamiento de que quisiera yo estar en ese lugar o de que quisiera que estuviera mi pareja o recordando entonces ahora porque esa canción era la que escuchaba con mi pareja. Entonces todas esas cosas hay que ir eliminándolas e ir pidiéndole a la Madre Divina que pues elimine todo eso porque pues realmente lo que hace es botar energía a uno. Desgastar es toda su energía en cosas que no tienen un valor verdadero. Simplemente eso es algo que tarde o temprano pues, se va a acabar, es pasajero y que simplemente está para hipnotizar a las personas. Entonces, cuando uno realmente se da cuenta de esto, ya uno pues tiene que estar en recuerdo de sí, como me comentaba Luis. Entonces, estar es todo el tiempo en vigilia, por lugar o por momento que esté viviendo, pues siempre estar en recuerdo de sí, ver qué efectos se le mueve en la mente, en las emociones, en las sensaciones, en todo el cuerpo, y sea lo que sea que esté haciendo, pues nunca olvidarse de sí mismo. Si estoy trabajando, pues tengo que estar muy concentrado en trabajar, pero observándome internamente qué es lo que se me mueve. Y solo en ese momento es cuando la conciencia actúa y hace las cosas de manera perfecta. Entonces, si tengo que hablar con alguien, pues lo hago, entonces muriendo también, autoobservándome, qué se me mueve cuando estoy hablando con esta persona.
porque de pronto estoy sintiéndome nervioso, porque estoy temblando, porque el corazón se me acelera, o cuando uno entrega un volante. Todo eso también se puede hacer con la muerte en marcha. Uno tiene que estar todo el tiempo en recuerdo de sí, desde que se levanta hasta que se acuesta a dormir, porque desde que uno se levanta empieza con esta batalla. ¿Listo? Entonces, todo el tiempo venimos creando nuevos yoes en estos momentos y también hay lo que son yoes viejos. Entonces, los yoes nuevos, como podemos ver, los yoes de las redes sociales, el yo que le gusta el Facebook, el yo del Instagram, el yo de las fotos, el yo de televidente. Entonces ya vamos viendo cómo se van creando más yoes cada vez que se va de pronto creando algún objeto para hipnotizar más a las personas. Entonces, que sacaron un nuevo producto no sé, un nuevo televisor con más tecnología. Entonces ahora el yo que le gustaban los televisores o que le gustaba ver televisión, ahora quiere comprarse ese televisor porque le parece más grande y porque tiene más cosas y porque puede hacer esto y puede hacer aquello. Y entonces así vamos alimentando más estos defectos, porque nos genera ese deseo de querer más. Como sabemos que los defectos nunca se cansan, sino simplemente quieren más, entonces vamos comprando otro televisor y después otro y otro más grande y otro más grande que ni siquiera quepa en la sala, simplemente por ese orgullo, esa codicia de querer algo que al final de cuentas pues es un televisor. Y ya, simplemente lo único que, la única función que tiene pues es dar el supuesto entretenimiento, pero entonces hasta ahí va lo que es nuestra codicia, ese querer más de algo que realmente pues no tiene ningún verdadero fin. Entonces ahí vamos creando bastantes defectos, el yo conductor, el yo lector, eh, el yo, no sé, el yo actor, muchas cosas que se han ido creando en estos tiempos. Y como les comentaba, también tenemos los yoes que son viejos, como ese yo de la pereza, que es bastante grande, eh, pero pues sabemos que la pereza pues tiene muchísimas ramificaciones, igual que ese yo de la lujuria, que también tiene bastantes ramificaciones. Entonces vamos a dar unos pequeños ejemplos, un yo ocioso, un yo parrandero que le gusta la fiesta del todo el tiempo, o ese yo que es aburrido, que se siente aburrido en cualquier situación, todo le aburre, o ese yo que es desobediente, que es rebelde, o ese yo que le gusta simplemente hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que es la conciencia. Entonces, un ejemplo, uno sabe que tiene que ir a meditar o que tiene que ir a hacer sacrificio por la humanidad, pero pues el yo de la pereza no quiere hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que busca? Una excusa. ¿Y cuál es la excusa? Ah, es que yo tengo que lavar ropa justamente hoy porque hace 3 días que no lavo ropa. Entonces, justamente cuando tenía que hacer sacrificio o justamente cuando tenía que hacer algo por la conciencia, solamente en ese momento me da por hacer algo que no tiene que ver con la conciencia, me da por lavar ropa, me da por cocinar, me da por hacerle aseo a toda la casa. Sí, yo nunca soy una persona tan aseada, pero justamente en ese momento sí me dan ganas de hacer cosas que no tienen que ver con la conciencia. Y es ahí donde también nos damos cuenta cómo se manifiesta esta pereza, buscando simplemente las excusas más eh, vagas para no hacer nada por la conciencia. Entonces, que me invitaron a jugar fútbol y yo sé que tengo que meditar, o me niego al deseo de querer ir a jugar fútbol, o realmente voy y lastimosamente pierdo la prueba, o gano y elimino el defecto que quiere ir a jugar fútbol y hago mi práctica de meditación. Y es más, comprendo qué defecto es el que quería inclusivemente ir a jugar, porque quería ir a jugar. Ah, es que no quería ir y quería ir a jugar, pero porque no quería hacer la práctica, porque es que esta práctica de, no sé, de la meditación, no quería meditar el yo de la drogadicción, entonces, es que es el yo de la drogadicción que no quiere que lo medite, que lo quiere que lo elimine. Entonces uno se da cuenta que cuando uno busca siempre excusas para no hacer nada por la conciencia, son defectos psicológicos que no quieren morir. Y para la única manera de eliminarlos es negándose a ese deseo de no hacer por la conciencia. ¿Listo? Entonces también nos vamos a dar de cuenta que los yoes siempre evolucionan, pero a la vez también van a involucionar. Entonces, un ejemplo de cuando uno, de un yo, no sé, en mi caso, un yo coqueto, uno de pronto, no más con el simple hecho de mirar con una cierta mirada a una mujer, pues ya está dándole como sus razones de lo que quiere, ¿no? Entonces uno empieza a mirar como de manera
muy superficial a la mujer, empieza a mirarla de arriba para abajo, qué tan bonita es de cara, qué tan bonita es de cuerpo, y listo, ya, ahí quedó impresionado uno, y ahora entonces uno le nace ese yo, o bueno, a ese yo le evoluciona y empieza entonces con la conquista. Entonces uno empieza que a planear, que darle un chocolate, que darle una flor, que un poema, que una cartica, que una canción, que una serenata, y poco a poco entonces va conquistando a la muchacha o a la chica, lo que sea, y llega un punto donde listo, cumplió con su cometido, la chica ahora se enamoró y cayó. Pero entonces realmente lo que quería ese yo, o lo que logró, es simplemente fornicar. El primer, o lo primero y lo único que deseaba ese yo al inicio, que era el yo la lujuria, la fornicación, era querer tener sexo con la otra mujer. Era simplemente botar la energía y ya. Pero entonces tuvo su proceso de, bueno, vamos a empezar por poco, conquistándola, vamos a hacer las cosas así como así, 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 porque tenemos ese yo tan evolucionado que él ya sabe cómo tiene que hacer las cosas, cómo las puede hacer para que las logre. Entonces ahí nos damos de cuenta cómo es tan inteligente estos yoes, porque tienen una inteligencia que es la sabiduría de nuestra esencia que está atrapada, de la conciencia. Y solamente con la muerte psicológica, la meditación, esa esencia, esa conciencia pues, se va a poder liberar y se va a poder unir pues por medio ya del suprasexo con nuestra 3% de conciencia. Entonces, eso es lo que le da la vida a este efecto psicológico, esto es la que la mantiene de existencia en existencia, esa conciencia que está atrapada, esa esencia que está atrapada es lo que le da la inteligencia al defecto psicológico. Y solo cuando muere ese defecto ya tendremos esa sabiduría del mal. ¿Listos? Entonces así evolucionan estos defectos. De pronto un defecto de la masturbación, uno por ver pornografía, entonces empieza a masturbar, ya ni siquiera le dan ganas de pronto ni siquiera de tener sexo, simplemente le gusta más la masturbación y ya empieza con ese proceso del automosexualismo y ya llegará a un punto en donde ya se vuelve homosexual y le gustan los hombres y entonces empieza a tener muchísimas cosas más allá de sexo anal y sexo oral. Entonces ahí se va dando de cuenta uno cómo evoluciona la degeneración de estos defectos. Tarde o temprano uno cae en lo más bajo, que ya puede ser en el celibato. Ya ni siquiera siente un deseo ni siquiera mínimo del sexo, ya no le ven gusto de nada, simplemente siente odio hacia el sexo y eso es, sabemos que el celibato es como lo más bajo que puede caer un ser humano. ¿Listos? Entonces, igualmente, todos los yoes pueden ser eliminados. Aquí tenemos la capacidad y la fuerza para poder lograr eso. Tenemos la ayuda de nuestra Madre Divina que todo lo puede eliminar. Entonces, si alguien realmente anhela cambiar, pues con la autoobservación y con la muerte psicológica y la meditación, va a poder eliminar todo eso negativo que tiene y todo eso bueno que tiene, ¿no? Porque pues también creemos que somos muy buenas personas, simplemente porque así creemos ser, porque somos muy respetuosos, muy bondadosos, muy humildes, o eso creemos ser, ¿no? Porque si miramos más allá de todo eso, uno realmente es respetuoso simplemente o por miedo o porque la sociedad diga que esta persona es muy, no sé, muy respetuosa, es una persona que muy supuestamente buena o que una persona que la sociedad aprueba. Pero entonces lo hacemos es por miedo, por el que dirán, o simplemente lo hacemos por querer un favor de otra persona. Entonces nunca miramos nuestras supuestas buenas acciones, que también son inconscientes, porque también tenemos yoes buenos que simplemente lo hacen para aparentar ante los demás que somos algo que no somos. Querer parecer que somos ordenados y teniendo un desorden en la casa. Querer aparentar que somos limpios y tenemos todo sucio internamente. Que tenemos, no sé, eh, humildad, pero lo hacemos es por aparentar esa humildad, porque igualmente nos duele que nos critiquen, nos duele que hablen mal de nosotros. Entonces, lo hacemos simplemente por hipocresía. Entonces, igualmente, pues como les comentaba, eso también se va a tener que eliminar para poder verdaderamente dejar que se manifieste la conciencia y que sea la conciencia la que actúe no buena o siendo mala, simplemente actúe con lo que es equilibrio y amor, porque pues sabemos que es perfección, que es amor y equilibrio. Entonces, como les comentaba, estos defectos psicológicos entonces tienen una esencia o una parte de conciencia atrapada
que es luz, que es sabiduría, que es amor y es el fuego que se va a ir eliminando mediante la muerte psicológica y mediante la meditación reflexiva. Entonces uno ahí va poco a poco avanzando, va a ir teniendo más comprensión, va inclusivemente aumentando ese sentido de la autoobservación, porque uno lo tiene bastante atrofiado, pero entonces poco a poco uno va viendo más cosas, va viendo más defectos, cómo se manifiestan de diferentes formas, porque los defectos se manifiestan de muchísimas formas. Esto tiene muchísimas maneras de pensar, de sentir, de actuar, todo eso tiene que ser eliminado. Entonces, si lo hacemos de manera voluntaria, ya viendo que se puede hacer con la muerte en marcha y la meditación reflexiva, si no se hace de esa manera, pues igualmente también se van a eliminar de manera involuntaria, yendo a las infradimensiones, con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte segunda, donde la chispa pues tiene que pasar por sus procesos de sufrimiento y dolor y todos esos defectos se tendrán que morir y volverá la chispa a quedar lo más limpia posible. Bueno, va a quedar totalmente limpia. Pero entonces, para uno evitarse realmente todo este dolor y sufrimiento, pues para eso nos dan como estas herramientas de muerte en marcha, de meditación reflexiva y de querer realmente eliminar estos defectos, porque o a las buenas o a las malas se nos van a eliminar. Entonces aquí el que guste trabajar bien y pues el que no, pues también se le va a tener que eliminar esos defectos. ¿Listos? Entonces, como les comentaba, este yo no origina lo que son las recurrencias, todo se repite a la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas personas. El yo ya sabe a qué hora tiene que actuar, cómo se tiene que manifestar. Entonces, si yo, un ejemplo, a mí me sucede a veces, o bueno, me sucede, sí, sin mentir. Entonces yo me levanto temprano un día, pero entonces al otro día me levanto tarde, y al otro día vuelvo y me levanto tarde a esa misma hora, y otra vez me vuelvo a levantar otra vez, y otra vez. Entonces toca empezar a trabajar, ¿por qué me estoy levantando tarde? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la justificación? Ah, es que es porque supuestamente me siento cansado, porque es que yo merezco dormir más. Entonces todas esas son justificaciones que me da el defecto para yo seguir durmiéndome a esa misma hora y no levantarme temprano, y no poder hacer mis prácticas a tiempo. Entonces, bueno, ahora me voy a encontrar el defecto y ahora lo empiezo a estudiar o lo empiezo a eliminar desde ya. Si me quiero levantar, no sé, busco las maneras de enfrentar ese defecto. Entonces pongo la alarma por allá escondida, donde me tenga que levantar y cuando me levante y sufra, entonces muero a todo lo que me esté generando ese defecto que quiere quedarse acostado durmiendo y que quiere seguir ahí sintiendo ese placer de dormir. Entonces ahí uno va eliminando todas esas recurrencias que todo el tiempo tiene. La ira, todas esas situaciones donde uno tiene que pelear con los demás porque es que no me gusta que me lleve la contraria o simplemente no me gusta que piensen diferente. Entonces ahí también tengo que morir. Todo el mundo pues tiene su manera de pensar, de sentir, de ser y pues es respetable. Entonces aquí vamos es a trabajar es por nosotros mismos. Simplemente aquí tenemos es un gimnasio psicológico. ¿Listo? Entonces el yo se manifiesta con el deseo, siempre es un deseo a algo. Entonces un deseo de gritar, un deseo de desquitarme con esta persona porque es que no es justo que me esté tratando mal, o ese deseo de comer más, ya comí y ahora quiero comer más, o ese deseo de querer criticar a los demás. O sea, no me estoy juzgando a mí mismo, sino estoy criticando ahora a los demás. Solo veo los defectos de los demás más no veo los defectos míos. Pues, ese deseo de querer ser ese juez sin verdaderamente saber que yo estoy el que teniendo todos los defectos que estoy viendo son los que están en mí. Ese deseo de querer divertirme, de querer ir a fornicar, de querer ir a tener ese placer del sexo, de ese infrasexo, todo eso que se me mueve, todo eso que me genera un placer, pero tarde o temprano me va a generar un dolor, porque nosotros nunca medimos nuestras consecuencias y simplemente lo hacemos porque estamos movidos por los defectos y los defectos nunca miran las consecuencias, simplemente les gusta el placer y ya. ¿Listos? Y bueno, vamos a entonces ahora qué es la personalidad, que es como un vehículo energético y simplemente es como el instrumento del ego, ¿sí? Entonces aquí simplemente nos vamos a dar de cuenta que esta personalidad es la forma o la ayuda del ego para que se manifieste en nosotros. Se manifiesta desde que nace uno de pronto, por ahí de los primer año hasta los 7 años ya se termina de crear lo que es la forma de ser de la personalidad, que son también yoes, de imitación, que uno cuando pues de pequeño empieza a imitar a los papás, a la mamá, a los hermanos,
y empieza entonces a imitar a los vecinos, lo que ve, lo que hacen las demás personas, eso lo va imitando el niño y eso es lo que va convirtiendo en su personalidad. Entonces a mí me enseñaron que el fútbol a cierta edad me lo empezaron a mostrar y que era muy chévere y que muy divertido, entonces ahora mi personalidad, entonces le gusta bastante el fútbol. Pero entonces también tenía a mi otro hermano que le gustaba bastante toda la música, el rock, que la electrónica, que el reggaetón, que la salsa y todo eso. Y ahora tengo entonces una personalidad que le gusta mucho la música, toda la música. Pero entonces ahora me enseñaron que tenía que trabajar, que tenía que estudiar, que tenía que ser alguien en la vida y que si no, pues entonces me jodía. Entonces ahora mi personalidad pues le preocupa que le digan lo que la sociedad no lo apruebe o que la familia no lo apruebe, entonces que tiene que trabajar, que tiene que estudiar, que una universidad, que un título, una profesión. Entonces ahí nos vamos a dar de cuenta que la personalidad simplemente es eso, una fachada, es una superficie, la hipocresía de lo que yo le estoy demostrando a las demás personas por el miedo del que irán. Entonces la personalidad está en el nombre, la personalidad está en la edad, en la nacionalidad, en la región de donde nació, en el idioma, en los estudios, en los supuestos valores que le brinda de pronto la sociedad y la familia, y en el supuesto estudio. Entonces todo eso hace parte de la personalidad, títulos, profesiones, que cargos, que no sé, que deseos, cosas así que al final de cuentas tienden a no tener importancia y no tienen relevancia y que terminan siendo pasajeras, porque de nada sirve que usted tenga más plata o tenga menos plata, si no despierta conciencia, pues tarde o temprano se va pues para la involución. O de nada le sirve a usted nacer en cierto país o en cierto lugar, porque pues no hay diferencia. La única diferencia es que si despierta la conciencia, pues va a poder ayudar a los demás. Y si no, pues entonces simplemente va a seguir en la mecanicidad y en el sufrimiento y en el dolor. Entonces ahí nos vamos a dar de cuenta que la personalidad simplemente es eso, es esa fachada que le estamos dando a los demás, eso tan bueno que queremos aparentar para que nos aprueben y para que nos den ese amor que de pronto inclusivamente no sentimos en la familia, porque hasta eso, es la misma personalidad busca es que los demás como que lo exalten, como que lo valoren, como que lo respeten, como que le generen un valor, porque la persona se siente muy insatisfecha con ella misma, que busca es que las demás personas lo aprueben. Entonces ahí nos damos de cuenta que esta personalidad pues lo que busca es simplemente aparentar. Y es el vehículo o la herramienta que utilizan los defectos psicológicos, como les comentaba, para poderse manifestar en diferentes partes de nuestros centros. Entonces un ejemplo de una personalidad puede ser es que yo en estos momentos, el yo coqueto, yo le conquisto a la chica suponiendo o creyendo, haciendo aparentar que quiero algo serio con ella, que quiero estar con ella toda la vida. Sí, pero entonces si yo me pongo a mirar más a la profundidad, en personalidad, la personalidad lo que hace es ir administrando qué efectos se van a ir manifestando para poder lograr lo que ese defecto quiere. Entonces el defecto de la fornicación, obviamente no puede ir directamente a decirle a la chica, venga, yo quiero tener sexo con usted ya, porque sabemos que lo que tiene impuesto la personalidad es que la sociedad o que la mujer tarde o temprano lo va a cachetear, o que lo va a insultar, o que lo va a tratar mal, o que lo va a rechazar rápidamente, porque sabe que eso está incorrecto, o la sociedad lo ha dicho así. Obviamente sabemos que está mal, pero la cuestión es que aquí la personalidad administra, sabe que no puede ir directamente a decirle que quiere tener sexo, entonces lo que va a hacer es que va a empezar primero con otro defecto, que puede ser, como les comento, el yo coqueto. Entonces uno que hablándole bonito, que un poema, que una florecita, que un chocolate, y poco a poco toda la personalidad va a ir aumentando, va a ir dándole más defectos, entonces ahora un yo romántico, un yo que le hace una cena bien especial a la mujer y toda la cosa. Y ya cuando llegue el momento de que el defecto de la fornicación se tiene que manifestar, pues la personalidad se va. En ese momento ya solo que está es el defecto de la fornicación y es el que está teniendo el acto de botar la energía sexual. Y ahí es como nos damos de cuenta de cómo este defecto usa la personalidad para su objetivo, que era botar la energía sexual. Simplemente era fornicar. Mm, Entonces ahí ya nos vamos a dar de cuenta que es que esta personalidad realmente solo está al servicio en estos momentos pues de nuestro ego. ¿Listo?
Entonces, pues también tenemos lo que es la personalidad activa y pasiva. Entonces, en la activa es la que está al servicio del yo, la que ayuda y colabora y administra los defectos que tienen que manifestar para que este yo ciertamente cumpla con su objetivo. Entonces, de pronto también, de pronto esos yoes que uno tiene, que aparentan ser muy buenas personas y que sí, que muy respetuosos y toda la cosa, pero entonces lo que va a hacer es que la personalidad, de pronto alguien le gritó, alguien le hirió el orgullo, la personalidad sabe que si reacciona en esos momentos, va a quedar muy mal ante los demás. ¿Qué dirán las personas de mí? Yo respondiendo de esta manera a alguien, no, eso no puede ser. Entonces la personalidad se aguanta, no deja que el yo de la ira reaccione y lo trate mal, groserías, puños, patadas, pataleta, lo que sea, y la personalidad administra y dice, bueno, vamos a aguantarnos, pues ya lo que nos provocó, no nos vamos a dejar que la gente nos vea reaccionando como animales. Pero puede que en la mente lo esté torturando o inclusivemente puede que yo llegue a la casa y empiece a tratarlo mal, empiece a desquitarme con las cosas o me desquite con la familia, con el hijo. Llego y mi hijo de pronto sacó una mala nota y justamente sacó la justificación para golpear a alguien porque es que tengo la ira y el resentimiento con la otra persona que me hirió el orgullo y ahora entonces yo tengo que sí o sí desquitarme con alguien y tengo que botar esa ira que estoy aguantando tanto. Y ahí es donde la ira ahora ya toma el control, ya la personalidad se va y me desconozco totalmente y le golpeo a mi hijo o golpeo a mi esposa o lo que sea, porque ya no tengo la personalidad que me frene, sino que simplemente me dejo ya llevar o manipular solo por este efecto de la ira. Entonces tenemos ahora sí que esta personalidad pues nos mantiene hipnotizados, simplemente nos fascina con el mundo, creemos que esto es todo, que el trabajo y que el estudio y que el estatus y que el carro y que la casa, creemos que eso es importante, que los títulos y los grados y que el posgrado, pero pues realmente eso no tiene un valor de nada, porque como les comentaba, ¿de qué le sirve a una persona tener un título si a comparación de otra que no tiene nada, pero esté trabajando por la conciencia? Pues hay una diferencia muy grande, porque una persona está despertando conciencia y puede que tenga muy pocas cosas materialmente, ¿no? Pero pues la otra persona tiene muchas cosas materiales, pero de nada le sirve si no ha despertado algo de conciencia. Si sigue fascinada por la vida y cree que eso es todo, porque tarde o temprano va a morir y pues no se va a llevar nada. Y todo lo que tanto le está dedicando tiempo, energía, vida, pues al final de cuentas no tiene un verdadero valor, se va a acabar. Entonces, eso es lo que hace la personalidad, nos tiene hipnotizados creyendo que esto es todo en la vida. Entonces una vez va y le reparte un volante a las personas, en mi caso, y yo les pregunto a ellos, ¿ustedes creen que la vida realmente es solo nacer, crecer, reproducirse, morir? Y pues las personas se quedan en silencio porque es que realmente el objetivo de nosotros al inicio siempre ha sido ese, o creemos que ese es el objetivo de nuestra vida, y que ya, entonces eso es todo, que no hay nada más allá. Pero es por nuestros propios defectos psicológicos, que nos tienen muy fascinados con la vida y creyendo que esto es vivir. Y no nos damos de cuenta que ni siquiera estamos viviendo nuestras vidas, simplemente estamos siendo manipulados. Y bueno, aparte de esto, también tenemos lo que es la personalidad pasiva, que esta ya está a disposición del ser, de la conciencia, ya es más reflexiva. Entonces, en cada momento que esté yo viviendo alguna situación, me empiezo a cuestionar si realmente lo que estoy sintiendo, una emoción de pronto de agrado hacia una persona o de desagrado, entonces mi personalidad me permite reflexionar, ya si es pasiva, entonces reflexionar, venga, ¿por qué estoy sintiendo desagrado por esa persona? O venga, ¿por qué estoy sintiendo agrado por esa persona? Si esto no realmente no tiene nada que ver con la conciencia. Entonces, Madre Divina, elimíname este desagrado, Madre Divina, elimíname este agrado, o Madre Divina, elimíname este yo que le gusta cómo habla esa persona, que le disgusta cómo habla esa persona, que le disgusta cómo se viste esa persona, porque todo eso son defectos psicológicos. Entonces uno ya empieza a ser reflexivo, Madre Divina, elimíname este pensamiento de preocupación, este pensamiento de tener que pagar el recibo, del que dirán, de,
del miedo, sensaciones, todo eso tiene que morir, porque pues, realmente eso no tiene nada que ver con la conciencia. ¿Listos? Entonces, es receptiva porque pues va comprendiendo que lo que está manifestándose en cada momento, pues no es del ser, simplemente son defectos psicológicos que todos tienen que morir. ¿Listos? Y bueno, ya vamos a ver qué es lo que es la esencia, qué es lo único real, verdadero y eterno que cada uno de nosotros tiene internamente. Esto es lo único que no tiene un final, siempre ha existido y siempre va a existir. Y ya como nos damos de cuenta, los defectos psicológicos como la personalidad, tarde o temprano tienen que morir. La personalidad muere en cada existencia de cada persona. Si de pronto una persona llega a fallecer a los 50, entonces la personalidad llega hasta esos 50 años. Tiene que descomponer en cierto tiempo, pero ya cuando la otra persona retorna a otra existencia, pues se crea una nueva personalidad. Entonces la personalidad simplemente nos va a acompañar en esta existencia y si empezamos a trabajar la conciencia, pues también se tiene que eliminar, porque tarde o temprano se tiene que manifestar lo que es el ser verdaderamente. Y también tenemos que, como vemos, los defectos psicológicos tarde o temprano también tienen que morir, voluntario o involuntariamente. Entonces aquí como ya comprendemos, lo único verdadero y real y eterno de nosotros en estos momentos es esa conciencia, que es un 3% claramente. Pues está dormida, pues si trabajamos la autoobservación y la muerte en marcha y el recuerdo de sí, y las prácticas y la meditación, pues ahí es donde la conciencia se va a manifestar realmente. Entonces, esto es lo único que realmente vale la pena. El verdadero objetivo de nosotros, pues en estos momentos es trabajar por esta conciencia, por despertar esta conciencia que es verdadera, es eterna. Y no simplemente quedarnos con esos objetivos superficiales de que la casa, que el carro, que el perro, y que el gato, y la mamá y el papá, porque tarde o temprano, pues tienen que morir o se tienen que acabar. Y de qué vale la pena dedicarle la vida a algo que es pasajero, que no es eterno. Si sabemos que tenemos algo real internamente, pues hay que buscarlo y poderlo manifestar y poderlo desarrollar hasta un 100% y llegar a esa verdadera felicidad. Entonces tenemos dos tipos de esencia o de conciencia. El 3%, como les comentaba, que está dormida en estos momentos, si no trabajamos de pronto la muerte en marcha o simplemente estamos dejando que los defectos nos dominen y trabajen mecánicamente por nosotros. Y tenemos el 97% de nuestra alma o psiquis, que es también esa base que vamos a ir eliminando en la muerte psicológica. Realmente también es como lo principal que tenemos para poder ir liberando todas esas esencias, ir comprendiendo a profundidad cómo interactúa cada efecto en nosotros y poder estar en tranquilidad, en armonía, y ya teniendo ese descanso, porque uno ya realmente incluso ya descansa porque sabe que el único estado en el que tiene que estar es en el de tranquilidad y de paz. Entonces todo lo que lo saque de ese estado pues tiene que morir, porque nada le sirve a uno estar preocupado por algo que nunca va a resolver con la mente. La mente uno le mete muchísimas ideas de cómo puede solucionar algo, pero jamás va a suceder así, porque es que la mente no sabe lo que está haciendo. Cree que sabe lo que hace, pero no, está muy equivocado. Entonces este 97, como les digo, es lo que nos va a servir para llegar al 100% del despertar, claramente, haciendo la muerte en marcha y haciendo el nacimiento. Y pues sacrificio por la humanidad, que son los tres factores que se van a utilizar en, en pos de la conciencia. Entonces la conciencia, lo único que le interesa en esos momentos son esos tres factores de la revolución: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Nada más. A la conciencia no le importa si tiene una casa, si tiene un carro, si tiene dinero, o si tiene fama, o si tiene poder. No, a la conciencia lo único que le interesa en estos momentos es poder cumplir con esos tres requisitos y poder llegar a ese 100% del despertar, nada más. Entonces, algo más que veamos por ahí de pronto de que queremos, que deseamos, que anhelamos algo que no tenga que ver con la conciencia, simplemente son defectos o es por parte de nuestra personalidad, que quiere encajar en la sociedad, que no quiere que los demás digan que ella se volvió un loco, que no quiere que los demás digan que no triunfó, porque el miedo del que irán, porque el miedo de que ya no me reconozcan como alguien respetuoso, alguien humilde, porque eso es lo que piensa la personalidad, que ya no lo van a querer, el miedo. ¿Listos? Entonces, pues ahora vamos a ver cómo se diferencia pues la personalidad, el ego
y la esencia. Entonces, el ego siempre se va a manifestar por un deseo. Entonces, siempre es ese deseo a algo vago, un deseo a mentirle a alguien. ¿Por qué quiero yo mentirle a alguien? Así se justifica que sea una mentira piadosa. No le va a generar un daño a alguien tarde o temprano. Un deseo de querer ir a tomar porque quiero tomar. Si sé que eso está mal, si sé que eso me va a volver a revivir yoes y me va a crear más yoes. Deseo de querer ir a fumar un cigarrillo, fumar marihuana o meter droga, lo que sea. ¿Por qué quiero hacer eso? Si es que realmente la conciencia no le interesa nada de eso, que le daña al cuerpo, inclusive a uno, ¿para qué lo quiere hacer? Ahí está el ego, ahí se manifiesta. Tiene que morir a todo eso. Entonces, esa personalidad, la apariencia hipócrita de nosotros, de lo que supuestamente creemos ser buenas personas, eh, buenos seres humanos, muy respetuosos, muy humildes, muy pulcros, no sé, a lo que sea, muy espirituales, muy conectados con Dios, pero pues si no se pone a mirar internamente, uno está más alejado de él que cerca. Entonces hay que hacer es un trabajo por ver que esa personalidad lo que hace solo es aparentar. Aparentamos ante los demás algo que no somos. Y lo que hace la conciencia no es aparentar, la conciencia es lo que es equilibrio, es amor. Si tiene que tomar una decisión, la conciencia lo toma con la decisión que es, con el equilibrio, midiendo las cosas como las va a hacer y cómo va a causar un efecto más adelante, pero midiendo ese efecto inclusivamente. La esencia, como les comentaba, solo se va a manifestar si estamos en autoobservación, en muerte en marcha, muriendo a todo lo que se nos genere. Entonces uno está entregando un volantico y alguien de pronto le hace una pregunta y lo critica, entonces ahí uno se le levantan un montón de yoes. Entonces uno yoe la ira, entonces se le calienta la cara a uno, se enrojece, empieza a temblar, los dientes los aprieta, el estómago se le tensiona, todo eso tiene que morir, porque pues ahí es un momento de aprovechar para morir a todo eso. Para eso está el gimnasio psicológico, para ver qué defectos psicológicos, qué yoes se nos manifiestan. ¿Listos? Y pues para eso está la conciencia, para morir. La conciencia solo se manifiesta cuando tiene que morir. Todo el tiempo tiene que estar muriendo, matando todo lo que lo saque de un estado de tranquilidad y de paz. ¿Listos? Pues entonces ya aquí yo les voy a dejar una frase que estoy viendo acá en la diapositiva. Debemos volvernos más reflexivos y saber diferenciar en cada acto el actor. Entonces, como les comentaba, en cada situación, ver qué se nos mueve, por qué lo hacemos, cómo actuamos, cómo miramos, cómo hablamos, tono de voz, todo. Realmente uno tiene que estar observando todo, porque en todos los centros se manifiestan esos defectos. Listos. Entonces ya para la próxima conferencia, la observación de sí mismo, la autoobservación, conferencia número 16 de la fase A. Igualmente, si tienen preguntas, inquietudes o un aporte, pues agradecido estoy si lo llegan a hacer. Listos. Muchas gracias. Bueno, listo, Daniel, muy bien. Bueno, el tema está bastante completo. Solo vamos a ver unos detallitos y ya. Bueno, la personalidad, ¿qué es lo que caracteriza a todas las personas de este planeta? Está la personalidad en este momento, lógicamente, formada por unos yoes fijos que nos caracterizan a todos. Cada uno de nosotros está totalmente seguro, o bueno, la mayoría de las personas están totalmente seguras que son la personalidad. Entonces, hablar con una persona es hablar con una personalidad. La persona siente que los yoes de la personalidad son la persona. Entonces, ustedes van a comprar algo a la panadería y sale el señor, dueño de la panadería, bueno, el que atiende ahí en la panadería. Y él siente que es lo que es, ¿no? Hablan con el ingeniero siente que es ingeniero, o sea, él siente que es importante, él siente que es lo que expresa.
hablan con cualquiera, un inglés, un alemán, un francés, bueno, un americano, el que sea. Él siente que es eso, ¿sí? Él siente que es el apellido de su familia, él siente que es o pertenece a un determinado lugar, él siente eso. Entonces tenemos una radicalización muy fuerte llamada imagen, personalidad. Sí, el que sea peruano, colombiano, español, mexicano, ecuatoriano, el que sea, no importa. Él siente que es eso. Está seguro que es eso. Esa es la personalidad. Y a través de esa seguridad, de esa imagen, de esa fachada, actúa el ego. Entonces, destruir esa imagen, destruir esa fachada es destruirse uno a sí mismo. O sea, quitar esa falsa imagen, porque la seguridad debe estar es en la conciencia. Y la conciencia es la que debe estar en ese cuerpo, manejar ese cuerpo. Ahorita no está, lo que maneja ese cuerpo es la personalidad, la falsa seguridad de lo que uno no es, pero cree que es. Entonces, esos radicalismos, esas formaciones son extremadamente fuertes. Esos lazos de yoes ahí metidos son demasiado fuertes, ¿sí? Por esa seguridad. ¿Quién va a decirle a cualquier persona, una señora ama de casa, que ese estado en el que ella se encuentra ubicada psicológicamente no es real? O decirle a un médico, oiga, es que eso que usted se formó en su universidad, en su ambiente, en su país, no es real. Pues esa persona lo primero que dice es que uno está loco, porque esa persona no alcanza a ver y a diferenciar la personalidad de la realidad. La realidad es esa, que la persona está dormida dentro de un concepto llamado personalidad. Y que a través de esa personalidad, cuidando la imagen, actúan los yoes, porque los yoes tienen una... Luis, perdona, me faltan 2 minutos. Gracias, Viridiana. Voy a sacar un nuevo link para complementar este tema y si tienen alguna inquietud, la resolvemos. Regálenme unos segundos. Vamos a mirar acá. Listo. Bueno, aquí publiqué el link, la dirección del nuevo Meet. Si quieren ingresar, lo pueden hacer antes de que se acabe el tiempo. Bueno, hola Elena, hola Viridiana, hola Araceli. Buenos días, mis compañeras. Hola Jane. Bueno. Hola Luis, hola a todos. Entonces ingresen compañeros los que faltan. Hola Jane. Porque se nos acaba el tiempo. Claro que yo lo publico aquí en el grupo de... A ver, porque ya se me perdió. Ay, Dios. A ver. Listo. Hola Cristian. Bueno, a ver. A ver, aquí. Bueno. Listo. ¿Se cerró ya? Sí, ya se cerró. Bueno. Bueno, entonces este tema es muy importante porque es que la vida de nosotros se desenvuelve en torno a la personalidad. Entonces ustedes ven, por ejemplo, los diferentes tipos de personalidades. Ustedes van a ver la personalidad de un habitante de calle, de un pordiosero, a la personalidad de un médico, de un abogado,
pues son personalidades totalmente distintas. Cada uno se desenvuelve en su ambiente, ¿no? La personalidad de un mecánico, de un presidente, de un ministro, de un profesor, de un alumno, todos son personalidades. Pero entonces nosotros, como nos acostumbramos a ver las cosas de acuerdo a la personalidad, pues todo lo vemos normal, pero la personalidad no es real. La personalidad es como una actuación que tiene la persona donde aparenta ser lo que no es. La persona no es la personalidad, la persona es ego y utiliza la personalidad para manifestar ese ego. La mayoría de cosas que tiene la personalidad son buenas y se preocupa demasiado de su imagen. Entonces, cuidado que no vayan a saber que yo soy desordenado, que yo soy grosero. Cuidado que no vaya a saber nadie que yo tengo intenciones violadoras hacia las niñas, hacia las mujeres, hacia los niños. Cuidado que nadie se vaya a saber que yo pienso en robar, que he tenido pensamientos asesinos. Cuidado que la gente no vaya a saber que yo tengo ideologías como medio racistas, nazistas. Bueno, todo eso se cuida a la persona muchísimo porque tiene terror a que lo desprecien en la sociedad, que lo aíslen, que lo separen, porque lógicamente que como la gente está acostumbrada a las mentiras y a la falsedad de la personalidad, entonces cuida demasiado eso. Se sabe de antemano que una persona negativa, delincuencia, no es aceptada en la sociedad, pero nosotros somos delincuentes profesionales con toda esa carga emocional negativa y pensamientos negativos. Entonces hay que empezar a ser realistas y a eso nos invita el conocimiento. Cuidado que no vayan a saber que yo consumo droga, que yo he participado de cosas delictuosas, que yo he cometido actos infrasexuales, depravados. Cuidado, eso no lo hablo porque eso me daña mi imagen y me desprecia la gente y ya no me quieren y ya van a pensar cosas malas de mí, pero la cruda realidad es que todos tenemos eso. Pero la personalidad se resiste a aceptarlo, ¿sí? Hasta que la persona empieza a observarlo en su interior. Entonces ya empieza a actuar la conciencia, porque la conciencia no se pone con pañitos de agua tibia y no se pone a disimular y a acomodar las cosas. La conciencia es muy franca, muy directa, ¿no? Claro, manejando los niveles de modulación de la expresión y los enfoques, porque no se trata de ser déspota, ordinario, brusco, grosero, altanero, no, es como medir, pero hablando desde el punto de vista de la sinceridad. Entonces eso es lo que somos, a eso vinimos al conocimiento, a destruir esa personalidad. Y la personalidad, llamémoslo la imagen de la conciencia, o mejor, la expresión psicológica de la conciencia en el cuerpo físico es realista, ¿sí? Y debe interactuar con la sociedad, indudablemente, porque para eso es el cuerpo físico, para eso es la interacción que hay con los demás seres, con la naturaleza. Pero para eso la conciencia empieza a volver la personalidad pasiva. Pasiva desde el punto de vista de la conciencia quiere decir que en ese cuerpo, en esa psicología, empieza a expresarse de una manera realista, cruda, realista. Ya no es la fachada hipócrita de debemos tener cuidado para que nadie sepa que las cosas son como son. Está la personalidad pasiva desde el punto de vista del yo, no de la conciencia, del yo. Y estas personalidades pasivas son tímidas, retraídas, aisladas, ensimismadas, muy, pero muy penosas, tienen traumas, entonces les cuesta mucho interactuar con la sociedad, prefieren estar un poco aislados o encerrados porque les da mucha vergüenza expresarse abiertamente a nivel social. Entonces, este tipo de personalidades pasivas no son conscientes.
Ya está la conciencia con la personalidad pasiva. Quiere decir que la conciencia ya empieza a aplacar la personalidad. ¿Sí? Ya le empieza a bajar su actividad en el plano físico. Que la personalidad no muere totalmente, sino hasta en la segunda montaña, pero en la primera montaña sí matamos mucho yo desde la personalidad. ¿Cuáles? Vanidad, engreimiento, miedo al que dirán, miedo al que pensarán. Todos estos yoes hacen parte de esa estructura, por ejemplo, llamada Luis Carlos, o bueno, el nombre de cada uno, que no es real. Ese nombre tampoco es real. Ese nombre lo hace sentir a uno seguro de sí mismo y lo hace sentir que pertenece a una familia, a un país, a un lugar, pero no es real. El nombre real de uno es el nombre del ser, que ese ha sido y será siempre el mismo nombre, no ha cambiado, pero la mayoría no lo conocen. Y bueno, algunos que conocen ese nombre, pues no lo pueden usar hasta la segunda montaña. Pero hay que comprender este proceso porque hay que cambiar ya nuestra forma de ser. Ya no podemos seguir siendo los mismos basados en el orgullo del estudio, de la raza, del color, del país, de la religión. Esa falsa seguridad en la personalidad debe ser eliminada porque vinimos a despertar y despertar una visión real, verdadera, basada en eso, ¿no? Y esa es la conciencia. Entonces la personalidad y el ego siempre interactúan. Entonces, ¿me lo robo? No me lo robo. Tengamos cuidado. O sea, es como un diálogo entre personalidad y yo. Es una charla interna a ver qué decisión se toma. ¿Me lo robo? No me lo robo. ¿Adultero? No adultero. ¿Qué dirán? O sea, la personalidad y el yo están midiendo todo el entorno. Bueno, vamos a hacer esto, pero tengamos muchísimo cuidado de que no nos descubran. ¿Por qué? Porque la personalidad recibe su beneficio y el yo recibe su beneficio. O sea, los dos reciben, se alimentan de la acción que van a realizar. ¿Sí? La conciencia no está en eso, la conciencia está observando a los dos, cómo hablan en la mente, cómo interactúan, cómo manipulan, manejan el ambiente para poder satisfacer su deseo. Entonces la conciencia no se pone con rodeos, no se pone con medias tintas. La conciencia va a lo que va y es matar eso. A matar la personalidad, yo es de la personalidad y yo es del ego, o sea, la parte más profunda de la psicología. Entonces hay que diferenciar estos tres aspectos y empezar a basarnos en el de la conciencia, o sea, el aspecto de la conciencia. Muchas cosas que se enseñan, por ejemplo, uno empieza a enseñar, pero hay rasgos de uno que a pesar de que ya uno pues de pronto está trabajando y lleva un tiempo, pero todavía hay rasgos de uno que se manifiestan y que son fuertes. Entonces, ustedes ven rasgos de la psicología de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, la personalidad tiene una tendencia a tener un rasgo en la expresión, en el tono de voz, en los acentos, de acuerdo al regionalismo de cada uno, ¿sí? En las puntuaciones y en las formas de expresión en el tono, que no son lo mismo cuando actúa la conciencia. La personalidad es siempre acomodándose a las circunstancias para que no lo juzguen, no lo critiquen, no lo condenen, no lo desprecien. La conciencia no. La conciencia viene simplemente a dar una enseñanza y o se basa en eh, la realidad, la verdad. No anda en la hipocresía y la mentira de la personalidad. Bueno, hay muchas cosas que hay que estudiar sobre esto, pero bueno, ahí ya cada uno nos corresponde meternos directamente con esto cuando queramos, cuando lo decidamos hacer. Lo cierto es que hay que empezar a mirar nuestras formas de ser hipócritas ante los demás y empezar a quitar eso. Y la única manera es siendo consciente, o sea, aprendiendo a percibir, aprender a escuchar, ¿sí? Porque las personas no escuchan, las personas antes de
escuchar a otros ya tienen respuestas, ya tienen opiniones, ya quieren crear conflictos, ya quieren interponer su posición ante lo que el otro dijo. La conciencia está inspirada, está calmada, está en función del aprender y aprender a través de su propia reflexión, su propia observación. No es aprender a través de las palabras de otro, de las experiencias de otro. No, eso es intelecto. Es aprender directamente de la experiencia, de lo vivido, de lo experimentado con su propio trabajo. Esa es la conciencia. La personalidad se llena de historias tontas. Por ejemplo, está la personalidad de conocimiento de sí mismo. Bueno, que algunos lo desarrollan, que es igual a la personalidad de un gnóstico. Entonces no se trata de desarrollar esa hipocresía, esa mentira, ese yo mitómano, ese yo diablo. Se trata de ser sinceros, de no andar siendo unos en la casa, todos déspotas, ordinarios, groseros y altaneros, y otros en la calle, porque en la calle ponemos la personalidad de la pulcritud, de la decencia, de la amabilidad, pero si es la conciencia debe ser la misma en todo lugar, sincera, basados en la realidad, hablando cosas que sirven, mostrando la cruda realidad de la vida. Esa es la conciencia. Entonces, hay que empezar a desarrollar esa conciencia continua en el diario vivir, siendo el mismo, no acomodándose a las circunstancias. Le dicen, bueno, vamos a ir a hablar con el presidente. Eso, mejor dicho, se pone esos trajes, y con eso no quiero decir que no esté bien arreglado. A lo que me refiero es al sentimiento. Uy, no vamos a hablar con una deidad, con alguien súper importante, con alguien extraordinario. No, uno sigue siendo el mismo. Hable con el pordiosero, hable con el presidente, hable con el ministro, hable con el que sea, porque la conciencia no anda acomodándose a los condicionamientos del orgullo de nada ni de nadie. La conciencia es la sinceridad misma de lo que uno va desarrollándose como ser, ¿sí? Y listo, seguirá siendo el mismo. Ahí es donde se ve el cambio. Pero cuando uno anda acomodándose, ¿no? ¿Qué dirán? Debo mostrar una imagen la mejor que tengo. Esa es la personalidad, ¿no? Entonces va y se humilla ante el presidente y está nervioso y siente que esa persona es demasiado importante y que uno es un miserable ante esa persona. No, que vamos a hablar con el Papa y vamos a ir a la Santa Sede, vamos a ir al Vaticano. No, eso está que se orina. No, hombre, pues es que vamos a hablar con un gusano que se llama Papa. ¿Qué extraordinario tiene eso? O el otro gusano que se llama Tron o Elon Musk, ¿no? Dos gusanos iguales o peores que uno ahí, una gusanera maloliente. ¿Cuál es los nervios? O sea, ¿qué es eso? Y con eso no quiero decir que vayamos a despreciar a la gente o ser déspotas, pero hay que ver la crudeza. Entonces no hay que ponerse en esas posiciones, porque la personalidad se pone en esas posiciones. No, vamos a hablar con la chica que tan linda, tan hermosa, no, es una maravilla. No, es una mujer que tiene unas características ahí, una fama, pero sigue siendo un gusanito lleno de larvas. Ya, vamos a hablar con la chica. Entonces, trabajemos la personalidad, porque la personalidad le encanta, bueno, ahí en ese sentido está con el yo de la lujuria montada, a ver cómo la chica de pronto nos da alguna oportunidad para saciar la lujuria y hablar cosas que valgan la pena, no ir a perder tiempo con tonterías. ¿Y cómo vio el reality? ¿Y qué opina? No, pues tonterías, no tienen sentido, no tienen importancia, ¿no? Claro, pues si pregunta, pues uno da su punto de vista y eso no tiene nada de malo, pero siempre basados en cosas productivas que le sirvan a uno y le sirvan lógicamente a los demás para el mismo despertar de la conciencia, porque es lo más importante que hay en la vida. Bueno, listo, esto nos podemos extender más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que haya quedado aclarado algunos puntos, pero bueno, Daniel ya nos habló en gran medida de este tema. ¿Alguna inquietud tienen por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Aporte, crítica? ¿Reclamos?
Espero que quede claro el tema y lo apliquemos, ¿no? Lo apliquemos, que es lo más importante, aplicar lo poco que hemos comprendido en el diario vivir. Si la persona está en recuerdo de sí, está en un estado de percepción, está vigilante, está activa la conciencia y está asimilando lo que se está hablando, lo que se está diciendo, para mejorar nuestras comprensiones, ¿no? Y siempre aprender a escuchar, porque nosotros cuando queremos desarrollar la conciencia necesitamos escuchar. Cuando la persona escucha, puede ver, ¿sí? Entonces, si ustedes escuchan a un ladrón, a un mentiroso, lo están escuchando y ustedes se están dando cuenta que lo que está diciendo son mentiras o son tonterías o es la personalidad, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, va uno a un lugar y aparece, por lo general las personalidades son muy amables en todos los países. Algunos de pronto un poco más que otros, pero uno sabe que es una personalidad. Cuando uno ve a esa persona tan amable, tan decente, la tendencia es uno activar su personalidad también, decente, amable, y se durmió. En cambio, si es la conciencia decente, es distinto, porque sigue siendo decente, pero está mirando la personalidad del otro. ¿Sí me entienden? No es lo mismo. Entonces, la decencia de la conciencia es una, la decencia de la personalidad es otra. La amabilidad de la conciencia es una, la amabilidad de la personalidad es otra. La amabilidad de la conciencia se basa en la realidad, porque a veces hay que ser amable, no por ser amable, sino por no crear conflicto, porque es que, a ver, llegan y dicen buenas tardes o buenos días, es un ejemplo. Y uno sabe que estamos en un Mahamantara donde hay un día que dura millones de años. Entonces, buenos días es un cumplido o es una forma de saludo diaria. Uno sabe que esos buenos días no es real, ¿sí? Es simplemente un cumplido, es como una norma, una regla. Pero si ustedes no dicen buenos días, pues la otra persona se siente mal o se siente que uno es un grosero. ¿Sí me hago entender? Entonces no se trata de ser hipócrita, se trata es de medir. Si yo digo buenos días, la persona me sonríe y bueno, una comunicación, digamos, amena. Pero si yo no digo buenos días porque estoy en un estado fanático, porque no lo he visto, entonces yo digo, no, eso de buenos días yo no lo digo porque eso es dormir la conciencia, porque eso no es correcto, porque estamos en un día cósmico, por eso, cantidad de cosas. Que es cierto, pero el enfoque es incorrecto. Porque la conciencia mide, ¿no? Entonces dice, pues a mí no se me quita nada diciendo buenos días y evito todo este conflicto. Entonces la conciencia dice, pues buenos días. Pero lo está haciendo en función a la reflexión y a la medición que hizo del momento y el ambiente. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo es medible y todo es, porque alguien diría, no, pero dijo buenos días sabiendo que no es cierto, sabiendo, eso es un razonamiento del yo fanático. No es la conciencia, porque dicen, entonces la conciencia miente. No, no se trata de ver esto con radicalismos, mentira o verdad. Se trata es de medir los resultados de una acción, porque el concepto verdad existe y el concepto mentira existe, ¿sí? Pero como todo lo llevamos al razonamiento lógico estructurado radicalista de la mente, entonces no tenemos la ductibilidad de la mente superior ni de la emoción superior. Pero bueno, poco a poco vamos descubriendo el lenguaje y la postura amena, equilibrada de los centros. En qué posición debe que ponerse cada uno, ¿no? Como decía el maestro Ravolú, que vio la separación del maestro Samael internamente, y la esposa del maestro Samael pues sabía que el maestro tenía cierta conciencia, estaba despierto, y fue y le preguntó, ¿usted sabe algo de lo que pasó anoche en el tribunal entre pues, ellos dos, maestro Samael y Litel antes? Y el maestro Ravolú sabía, pero él midió. Y internamente le habían dicho que no había que hablar de ese tema con ella.
Él midió todo y se hizo el loco. No, yo no sé, no me di cuenta. Que alguien dirá, no, está mintiendo, porque sí sabe. No, no se trata de ese concepto mentira o verdad, se trata es de poder medir, ¿no? Poder medir las consecuencias de las palabras, de los puntos de referencia. Pero bueno, la sensibilidad de la posición es importante desarrollarla y cada uno pues lo va a hacer de acuerdo a, pues, de acuerdo al trabajo de muerte que haga. Bueno, Jane, cuéntanos. Buenos días a todos. Bueno, Luis, en esa que estás hablando justamente de ese medir y respecto a la personalidad, eh, veía que hay como que mucho conflicto en uno en ese yo mamá, aunque yo lo he trabajado eh, de repente, pues obviamente no tanto como debiera, sino en el punto de los apegos. Pero cuando uno está trabajando la muerte, o sea, estás es como que mirando hacia todos lados, o sea, todo lo que puede manifestarse. Y entonces hasta los comentarios que puede hacer uno, uno dice, o sea, esto que estoy diciendo, o sea, lo estoy diciendo por manipular, ¿no? O sea, sobre todo con los hijos, porque uno siempre está como que buscando eh, que los hijos lleguen como que a interesarse hacia el conocimiento, hacia ver que las conductas que tienen les pueden estar desfavoreciendo y todo aquello. Entonces, justamente me pasaba en la mañana con una de mis hijas que estaba hablándole de una conversación que hubo entre los hermanos, ¿no? Del grupo familiar que tenemos, ¿no? Y entonces, o sea, yo estaba como que diciéndole algo, una apreciación a ella de lo que había visto allí y en algún momento sentí como que, o sea, ya va, o sea, yo estoy queriendo manipularla a ella para que vea, o sea, para que le surja el interés hacia el conocimiento de sí mismo. Y entonces estaba ahí como en ese dilema, o sea, esto es la personalidad, esto lo puedo decir, no lo debo decir. O sea, es un estar midiendo, ¿no? Durante todo el día, pero hasta qué punto puede estar uno en ese yo mamá, más bien aplicando el yo brujo, queriendo manipular. Bueno, pues mira, desde el punto de vista de este yo mamá, eso es brutalmente doloroso porque se enfrenta a los instintos maternales, instintos de protección, de seguridad y de manada. Todo va a estar filtrado por eso. Cuando la mamá habla, cuando la mamá se expresa, cuando la mamá siente, toda su psicología está filtrada o está condicionada por eso. No es fácil, pero eso no importa. Lo importante es el esfuerzo que haga para precisamente lo que estás haciendo, tratando de medir. Y te vas dando cuenta, ¿no? Estoy diciendo una cosa para defender una posición de un hijo porque siento unas emociones muy bonitas hacia él y me lo están atacando. Entonces yo me pongo en la posición de defensa para ayudarlo. ¿Sí? O voy a hacer inteligentemente acomodo ciertas cosas para darle demasiada importancia al conocimiento ante la posición de ellos para inducirlos, manipularlos a que lleguen al conocimiento. Pero eso me impide utilizar o ser justo o justa en la decisión que se va a tomar. Eso hay mucho, muchas cosas que hay que ir viendo, pero lo importante es empezar a ver, así sea de a poquitos, pero empezar a ver todo ese movimiento psicológico, toda esa forma afectiva por medio de la cual uno quiere imponer o manipular o acomodar algo para el beneficio de uno y de la personalidad de uno. Aquí no se trata de manipular a nadie para que llegue al conocimiento. Cada uno llega si le interesa y si no hay que dejarlo quietico. ¿Y cómo sabe uno que cumplió? Pues porque ya le enseñó todo lo que había que enseñarle a esa persona. Ya no es más, es que no es más. Pero eso estar uno jodiendo a la gente. Mate yo llegue al conocimiento, si tuviera el conocimiento no cometería esos errores. Hombre, deje a la gente en paz, no la joda. Ellos no quieren.
porque hay que torturarlos con el mismo conocimiento. Eso es ser fanático. Ay, es que no quiero que se vaya por los malos caminos de la vida, dice la mamá. Pero si el destino de esa persona es ser ladrón, así la mamá se oponga, va a ser ladrón, o drogadicto, o bueno, lo que sea. Porque eso es lo que trae esa persona marcada en su destino. ¿Quién va a modificar eso? Pues la misma persona. Pero la mamá, con sus yoes pedofílicos incestuosos, pues, ay, mi bebé. Es que hasta ahora cumplió los 40 añitos, mi bebé. Ay, Dios. Bueno, ahí se va dando cuenta uno de todas estas cosas y va como que saliendo de tanto punto de referencia equivocado. Eso. Bueno, fíjate que o sea, es que veo, hay una conducta de una de mis hijas, ¿no? Que ella estaba hablando de que, ay, que en el trabajo, que se cansa mucho, que está muy estresada, que llegó con dolor de cabeza, que todos los días el mismo estrés, que no soporta ese trabajo. Y entonces el hermano hablaba más o menos lo mismo de él en ese mismo aspecto, en otra parte que está él, fuera del país. Entonces, y se contestaban de sí cuando estábamos en Perú, ¿no? Y que cuando estábamos pasando esto o aquello, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue ver toda la comunicación que tenían ahí, ese estira y encoge, y después les digo, bueno, o sea, cada quien debe medir su nivel de masoquismo. O sea, hasta dónde está dispuesto a estropear todo su cuerpo físico, porque no vayan a decir que soy un malagradecido o una malagradecida, porque no vayan eh, a votarme malamente, cuando en realidad uno tiene que medir, o sea, cuánto dinero me están pagando y después qué. O sea, el cuerpo todo dañado y cuánto va a gastar en reponerlo, y es que sí es que puede reponerlo. Y después me frené como que, o sea, me estoy como que extralimitando, o sea, ya una persona tendría que estarse autoobservando para llegar a esos niveles de verse que está dañándose. Entonces después simplemente ya puse un emoticón y ya dije, no, ya no me meto más porque me parece que me estoy metiendo más de la cuenta. Pero entonces con la hija que vivo, sí, hablé un poquito más y dije, o sea, no, ya esto me parece que estoy cayendo en brujería, o sea, estoy queriendo manipular. Y entonces ahí sí me callé y dije, no, ya no digo más nada, porque si a ella le interesara autoobservarse, si a ella le interesara, pues ella buscara del conocimiento, y si no lo busca, pues no, no digo más nada. Entonces sí pasa eso que tú estás diciendo. Uno dice mi bebé, de los bebés que yo estoy hablando, el más pequeño tiene 26. Y ese, por eso también te decía que es que yo ya he trabajado ese yo mamá, pero es ese, o sea, independientemente que sean los hijos, uno eso también trata de aplicarlo con un hermano, el papá, la mamá, o sea, con cualquier allegado que uno dice, cónchale, esto es tan importante, si la persona pudiera llegar a comprender, ¿será que no le he dicho lo suficiente? Y entonces también llega a ese punto donde dice, sí, pero es que ya me estoy metiendo más de la cuenta. Entonces allí es donde llega eso que estás diciendo tú, donde ya como que el ser le jala a uno el mecatico de adentro y uno sencillamente cierra la boca. Pero sí, hay que observarlo. Gracias, Luis. Sí, eso es lo importante, que ya empiezas a darte cuenta y empiezas a ponerte en la postura que la misma conciencia te va diciendo, porque uno dice, no, ya estoy exagerando, miren la actitud de esa persona. No, esto ya no, yo no tengo por qué estar metido en esto. Y uno da una enseñanza más con el ejemplo que con las palabras. Porque si tú le estás dando un ejemplo de, ay, chicos, no peleen, y tú madriando a todo mundo en la casa, pues es esto estúpido. Eso no tiene ningún ejemplo, ni ninguna enseñanza, ni nada. Eso es una bobería. Tipo cura, ¿no? Predica, pero no aplica. No, uno da es con la vibración de uno, con el ejemplo, de su propia vivencia. Porque venir uno a dar una conferencia de decir tonterías y cuando no está dando la conferencia está cometiendo fechorías, pues eso no tiene ningún tipo de seriedad y vibración pues sincera.
Entonces la gente, aunque uno no crea, la gente percibe la vibración de los demás y en cierta medida puede darse cuenta. Entonces no se trata de aparentar, porque la personalidad es eso, pura apariencia. Si uno está trabajando, se va a ver reflejado en todo, su forma de hablar, y especialmente en las obras y acciones. Entonces, si quiere dar buen ejemplo, mate la ira, matar la lujuria, cambiar la vibración del cuerpo, la forma de mirar, la forma de expresión. Eso es lo que muestra si está cambiando o no. Y eso sí, la persona dice, uy, este elemento está no sé, está mejor que yo. Y eso motivaría a una persona de pronto más a llegar al conocimiento que las palabras. Porque es que dedicarse uno a dar buenos consejos, eso es tonto. Y hay que dejar a la gentecita que viva su vida como se le dé la gana. Cada uno busca su felicidad a su modo, aunque nunca la va a encontrar, pero bueno, la está buscando. Sí, hasta el día que comprenda que la única manera de ser feliz es teniendo a Dios adentro, al ser. No hay otra manera. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene por ahí alguna aporte, inquietud? Bueno, compañeros. Bueno, Viridiana. Yo nada más quería comentar que ayer yo hice un meet, ¿no? Bueno, la cosa es que a ese meet entró mi mamá y al finalizar, pues mi mamá me llamó para hablar con mis hijos, ¿no? Entonces mi mamá escuchó la voz de mi hijo Bruno en ese meet que decía, estoy cuidando a mi hermana, ¿no? Y cerró la puerta del cuarto porque pues los entretengo un poco en lo que hago el meet o transmito, ¿no? Entonces mi mamá le dijo, muy bien, muchas gracias por cuidar a tu hermanita, ¿no? Y dejar que tu mamá hiciera tarea y así, porque yo le digo que hago tarea, ¿no? Entonces él dijo, sí, mamá, le dijo, sí, es que Luis en la mañana me dijo, hazle caso a tu mamá. Y entonces yo le hago caso a mi mamá, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque, pues no pensé, o sea, te escucho en la mañana que dijiste eso, pero no pensé que se le fuera a grabar, ¿no? Y todo el día estuvo repitiendo eso. Cuando llegó su papá, lo mismo le dijo, me porté muy bien porque Luis me dijo, hazle caso a tu mamá. Entonces, no sé cuándo te mando a mi hijo, Luis, para que lo eduques y luego me lo regreses. Ay, Dios. Los niños son extremadamente perceptivos. Ellos pueden medir. Y ellos miden muy bien la fuerza. Y ellos actúan porque tienen conciencia. Cuando son cosas de la conciencia, el niño está ahí, abriendo esos ojotes, percibiendo. Hay que aprender del niño. El niño sabe más que todos. Entonces, esperemos que Bruno no nos defraude cuando crezca. Eso. ¿Sí? Y, sí, eso es así, ¿no? Yo me llevo muy bien con los niños. Sí. Bueno. Sí, listo, gracias. Pues sí. Listo, compañeros, entonces nos vamos, si no hay más inquietudes por ahí. Entonces cuídense todos y nos hablamos por la noche. Bueno. Si entran por ahí al fogueo. Hoy, ¿qué tengo? A ver. Hoy hay fogueo con Javier. Ahí. Se me olvidó. No, con Cristian hay fogueo a las 5 y con Ilse. Bueno, ahí nos hablamos. Cuídense todos, ¿listo?